Bien, chicos, entonces nos encontramos en la última parte del movimiento relativo, del capítulo de cinemática de la partícula, perdón, y vamos a hablar acerca de movimiento relativo. Bien, en primer lugar, el nombre a mí no me gusta mucho, eso de movimiento relativo, porque no tiene mucho sentido, ¿no? Nosotros ya habíamos discutido bastante que el movimiento es un aspecto de la naturaleza que se caracteriza por ser relativo. Lo que nosotros llamamos movimiento realmente depende del observador, depende del punto de vista que realiza las mediciones, las descripciones. Y el ejemplo que yo les daba era el del borrador, ¿no? Yo en mi mano derecha en estos momentos estoy sujetando un borrador y este borrador para mí no se está moviendo y para ustedes seguramente tampoco. Sin embargo, cuando hago esto, el borrador ya se mueve respecto a ustedes. Y sin embargo, yo no moví mi mano. Así que para mí el borrador estaba quieto. Y sin embargo, para ustedes el borrador sí se movía. Y lo único que estaba haciendo era mover la cámara. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que para mí algo esté quieto y al mismo tiempo para ustedes se mueva? La única explicación razonable, o al menos intuitivamente hablando razonable, es que el movimiento es un fenómeno relativo, es un fenómeno que depende, está sujeto al observador, al punto de vista respecto al cual se describe el movimiento. Bien, entonces, si a todos nosotros nos queda claro que el movimiento es relativo, ¿a qué viene este título? ¿A qué viene este título de movimiento relativo? Es un poco redundante, ¿no, profesor? Sí, les daría la razón, es un poco redundante. Un título que para mí hace más justicia a lo que vamos a hacer hoy día sería Relaciones entre el movimiento relativo. Porque lo que va a pasar es lo siguiente, chicos. Lo que va a pasar es que nosotros vamos a comenzar a relacionar descripciones de movimiento. Vamos a tener la siguiente situación la mayoría de veces. Vamos a tener una partícula, ¿ok? Que se mueve. La partícula se mueve en el espacio y yo voy a ser un observador. Para mí esa partícula realiza un cierto movimiento con una cierta trayectoria y puede haber otro observador por ahí. Digamos ustedes. Y ustedes no necesariamente tienen que estar sentados, ¿no? Ustedes pueden estar parados, pueden estar girando en una silla con ruedas, pueden estar haciendo así del aburrimiento, qué sé yo. El punto es que hay dos observadores, ustedes del otro lado, yo y una partícula que se encuentra moviendo. La pregunta es la siguiente. Si yo sé cómo se mueve la partícula respecto de mí, y si también supiera cómo se mueven ustedes respecto de mí, ¿estoy en la capacidad de saber cómo se mueve la partícula para ustedes? ¿Se dan cuenta de la pregunta? La repito otra vez por si acaso. Si yo sé cómo se mueve la partícula para mí y sé cómo se mueven ustedes para mí, ¿estoy en la capacidad de saber cómo se mueve esa misma partícula para ustedes? La respuesta es sí. Sí voy a estar en la capacidad de saber eso. Sí voy a estar en la capacidad de saber eso. Y esa transformación entre sistemas de referencia, entre relaciones de descripción del movimiento, recibe el nombre de transformación galileana. Es un nombre formal y como vamos a ver no es nada del otro mundo. A ver, miren lo siguiente. Ya formalizando un poco lo que les he contado en palabras, lo que tendríamos es esto. Entonces, ¿cómo podemos relacionar las descripciones del movimiento de dos observadores distintos? O sea, tenemos la siguiente situación, ¿no? Tenemos un observador O y tenemos otro observador distinto O'. ¿Ok?
Ambos son observadores, cada uno tiene su sistema de referencia, y acá lo que tenemos es una partícula, llamémosla P. Entonces, ¿qué cosa significa que yo sé cómo se mueve la partícula respecto a mí? Digamos que yo soy yo, ¿ok? Yo soy yo. ¿Qué significa que yo sé cómo se mueve la partícula para mí? Significa que yo tengo la información de quién es este vector. Yo lo tengo a él. ¿Y qué significa que yo sé cómo se mueven ustedes respecto a mí? Que yo sepa cómo se mueven ustedes respecto a mí, significa que yo lo tengo a él. Yo tengo ese otro vector. Entonces, si yo lo tengo a él y lo tengo a él, ¿puedo tener este vector que representa la descripción del movimiento para ustedes? Sí. Lo único que hay que hacer es una diferencia vectorial. A eso de ahí, sí chicos, a esto de acá, que es recontra intuitivo, recontra gráfico, recontra geométrico, es a lo que nos vamos a dedicar en movimiento relativo y es a lo que se le llama transformación galileana. Bien, entonces tenemos eso de ahí. La posición de la partícula respecto a O', que es el movimiento de la partícula que ve O', ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a lo que vea el observador O menos eh, el movimiento del segundo observador respecto al primer observador. ¿Ok? Ese slash es una manera para denotar respecto, por si no se han dado cuenta. ¿Ok? Entonces ya saben, ¿no? Ese de ahí es este vector que está acá. Este de acá es este vector que está acá. Lógicamente, como este vector va de O a O', vamos a tener que restarlo para que la operación vectorial nos dé este vector de acá, ¿no? A ver, chicos, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Los leo en el chat. ¿Se ha entendido la idea? ¿Está claro? Esto de acá es importantísimo. Ok, voy a repetir una vez más. En este capítulo nos vamos a dedicar a relacionar descripciones del movimiento de dos observadores distintos. ¿A qué me refiero de manera concreta, de manera científica, con una descripción de movimiento? A la posición para todo instante de tiempo. La posición para todo instante de tiempo es lo que representa a nivel de información, a nivel de matemática, la descripción de un movimiento. ¿Ok? Si tú tienes la posición para todo instante de tiempo, sabes el movimiento de esa partícula. De manera fría, digámoslo así, a eso se reduce. Entonces, la cuestión es esta. Tengo dos observadores. Tengo el observador O y tengo el observador O'. Y tengo una partícula que se está moviendo, la partícula P. Entonces la cuestión es esta. Si yo sé cómo se mueve la partícula P para O, es decir, tengo este vector, y sé además cómo se mueve el otro observador para el primer observador, es decir, tengo este vector, ambos para todo instante de tiempo, entonces estoy en la capacidad de saber cómo se mueve esa misma partícula para el otro observador. Dicho de otro modo, ¿estoy en la capacidad de saber cuál es este vector? La respuesta es sí. Lo único que hay que hacer es una diferencia vectorial entre este vector y este otro vector. Esa diferencia vectorial está expresada acá en esta ecuación, ¿no?
En esa ecuación tenemos de manera vectorial todo lo que les he explicado en palabras. Todo lo que les he explicado en palabras sobre relacionar descripciones del movimiento de dos observadores distintos está codificado, completamente codificado en esa única ecuación vectorial. ¿Ahora está un poco más claro o aún hay preguntas? Ok. Bien, entonces dicho esto, ok, de manera, espero, intuitiva y geométrica, haya quedado claro la intuición acerca de esto de acá. Ahora la siguiente pregunta que vale la pena responder es, si yo sé cuál es la posición para todo instante de tiempo de la partícula para el otro observador, ¿cómo podría hacer yo para saber cuál es la velocidad de la partícula para el otro observador? ¿Cómo podría yo saber eso? Los leo en el chat. ¿Cómo podría yo saber eso? Si ya tengo la posición, ¿qué tendría que hacer para hallar la velocidad? Vamos. Ah, mi consejo en este momento sería que traten de recordar qué les he enseñado, ¿no? Cada vez que queríamos hallar velocidades, yo he utilizado un concepto matemático importante, ¿no? Del cual hemos hablado en el capítulo 0. Si ya tengo a la posición de la partícula para el otro observador, ¿qué tendría que hacer si quiero saber su velocidad? Vamos, es importante que ustedes lo piensen y me digan, ¿qué tengo que hacer? Si ya lo tengo a él, ¿qué tengo que hacer para tenerlo a él? ¿Qué tengo que hacer? Mm, interesante. Lo que me acaban de decir por chat se reduce a una cosa, pero está muy bien, me gusta la respuesta. Lo que me han dicho en el chat se reduce a derivar. Si tú ya sabes cuál es la posición para todo instante de tiempo y sabes que va a estar dado por estas dos que conoces, entonces la velocidad no va a ser otra cosa que derivar esta diferencia. ¿Y a qué es igual la derivada de la diferencia? La derivada de la diferencia, por aritmética de derivadas, es igual a la derivada es igual a la diferencia de derivadas. ¿Ok? Entonces repito. Ustedes saben quién es él y saben quién es él. Por consiguiente, saben quién es él. Si quieren hallar la velocidad, lo único que tienen que hacer es derivar. Profesor, pero estoy derivando una diferencia. Sí, pero por aritmética de derivadas, la derivada de la diferencia no es otra cosa que la diferencia de derivadas. O, como muy bien lo dijeron en el chat, la diferencia de velocidades. Ah, ya. Profesor, y si quiero la aceleración, lo mismo. Lo único que tienes que hacer es derivar una vez más. Y nuevamente, la derivada de la diferencia es la diferencia de derivadas. ¿Ok? Hasta acá, ¿se ha entendido, chicos? Esto es importantísimo, ¿ah? Porque básicamente acá terminó nuestra teoría. Sí, básicamente acá terminó nuestra teoría, chicos. Movimiento relativo, yo creo es un tema más de sentido común, de entender lo que uno está haciendo y plasmar correctamente en matemáticas lo que ello significa. No obstante,
Eh, Está bien, está bueno entender lo que uno está haciendo, tener conciencia plena sobre los objetos con los que uno trabaja, pero también es bueno, creo yo, tener una manera que te facilite, ¿no? Las cuentas. Y una regla que a ustedes les va a ayudar mucho para simplificar las cuentas es la siguiente. Simplemente, ok, esas son las relaciones cinemáticas para el movimiento relativo. Y lo que quiero que tomen en cuenta para simplificar las cuentas es la siguiente observación. Que observen lo siguiente, que la posición del primer observador respecto al segundo observador es equivalente a menos la posición del segundo observador respecto al primero. ¿Ok? Claro. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Ese vector de ahí. Este vector de acá es la posición de O' respecto de O. ¿Y qué cosa sería la posición de O respecto a O'? Ah, esto pues. Ese vector de ahí sería la posición de O respecto a O'. Y si lo multiplican por un menos, se invierte el sentido y ahí está, ¿no? La posición de O' respecto a O es menos la posición de O respecto a O'. Entonces, eso de ahí, ¿cómo va a ayudar a simplificar las cuentas, profesor? Me dirán ustedes. Bueno, reemplazan, ¿no? Si ustedes reemplazan esto acá, lo que van a obtener es que la posición de P respecto a O' es igual a la posición de P respecto a O menos, perdón, más la posición de O respecto a O'. No sé si se dan cuenta, pero la regla práctica que acá surge es que el observador intermediario es como que se cancela, ¿no? Si yo quiero saber cuál es la posición de la partícula respecto a O', lo único que tengo que hacer es saber cuál es la posición de la partícula respecto a O, y a eso sumarle la posición de O respecto a O', y el observador intermediario se va. A manera de cálculos, a manera de cuentas, esta es la regla práctica que yo les doy y es la que yo uso, de hecho. Bien, entonces hay unas cuestiones más con el movimiento relativo, pero esas cuestiones realmente más que con teoría se entienden con práctica, así que vamos a hacer unos ejercicios. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Dos automóviles se acercan el uno al otro en la carretera. El automóvil A se mueve a 100 kilómetros por hora y el automóvil B se mueve a 60 kilómetros por hora. Si un automóvil C se mueve en el mismo sentido que A, con rapidez constante de 120 kilómetros por hora, ¿cuáles son las velocidades de A y B para C? ¿Ok? Bien. Tal vez no está del todo claro en el texto, pero yo se los digo, ¿ok? Esto de acá que dice se mueve a 100 kilómetros por hora y este otro que dice que B se mueve a 60 kilómetros por hora, significa que se está moviendo con velocidad constante, ¿ok? Todos de hecho se están moviendo con velocidad constante. Ahora, seguro alguno de ustedes me dirá, profesor, las relaciones cinemáticas que usted nos enseñó solamente son válidas cuando los observadores entre sí se mueven con velocidad constante. No, son válidas en general. Solo que a nivel de por alguna razón, solamente trabajan con velocidades constantes. Supongo yo para que la aritmética sea un poco más sencilla. En fin, eso no quita que la teoría que hemos trabajado es bastante universal y válida. Así que me gustaría saber sus respuestas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la velocidad de A y B para el automóvil C?
¿Cómo lo harían? Me gustaría que lo intenten, ¿ah? Me gustaría que lo intenten y que me digan por chat sus respuestas, ¿no? Bien, entonces les voy a dar unos minutos. Les voy a dar unos 3 minutos. ¿Quién tiene 80 kilómetros por hora? ¿A o B para C? O sea, lo que ocurre es que tenemos tres automóviles, ¿no? Que se están moviendo. El automóvil A se mueve 100 kilómetros a la derecha, el automóvil B se mueve 60 kilómetros. Ok, no me dicen en qué sentido se mueve, pero puedo asumir, ¿no? Como me dicen que los dos se están acercando en una misma carretera, eso significa que uno se mueve en un sentido y el otro se mueve en sentido contrario. Para simplificar las cosas, puedo decir que el automóvil A se mueve hacia la derecha y el automóvil B se mueve hacia la izquierda. Claro. Eh, a ver, es importante esto de acá, ¿ok? El ejercicio no me dice nada, ¿ok? Acerca de direcciones concretas como norte, sur, izquierdo, derecha respecto al movimiento de los automóviles, pero sí me da una información importante, ¿no? Que todo se da en una misma carretera. Entonces, como todo se da en una misma carretera, eso significa que el movimiento al final del día está contenido en una recta. Y esa recta nosotros la podemos ver de la manera más sencilla posible, ¿no? Yo creo, no sé si tú me darás la razón, que la manera más sencilla de ver una recta es así, ¿no? Dibujado en mi papel de manera horizontal. Entonces, como esa es intuitivamente la manera más sencilla de visualizar un movimiento a lo largo de una recta, si yo tengo que dos automóviles se están acercando, lo importante es que se están acercando, ya sea que A se mueva hacia la derecha y B hacia la izquierda, o viceversa, ¿no? Que A se mueva a la izquierda y B se mueva a la derecha. Lo importante es que se están acercando. Sea cual sea el caso, lo que tengo que tomar muy en cuenta es que el automóvil C se mueve en el mismo sentido que A. Como el automóvil C se mueve en el mismo sentido que A, si yo decidí que A se mueve hacia la derecha, tengo que ser consecuente, tengo que hacerme responsable de mi decisión y C también se tiene que mover hacia la derecha. Profesor, ¿y si yo decidía que A se moviese hacia la izquierda? Bueno, entonces lo que tuviste que hacer es hacerte responsable de tus actos y C se tendría que mover hacia la izquierda en ese supuesto. Pero como nosotros hemos decidido ahora que A se mueve hacia la derecha, entonces C se tiene que mover también hacia la derecha porque el problema me da la información de que se mueven en el mismo sentido. ¿Ok? Eso es importante. Bien, entonces ahora el asunto es el siguiente, ¿no? Ahora el asunto es que como todos tienen velocidades respecto a tierra distintas, entonces el movimiento para C
no va a ser el mismo que respecto a tierra, ¿no? De hecho, como A se mueve a 120 kilómetros por hora y C solo se mueve a 100 kilómetros por hora, no, al revés, ¿no? C se mueve a 120 kilómetros por hora y A se mueve a 100 kilómetros por hora. ¿Qué vería C en esa situación? Si C se mueve hacia la derecha a 120 kilómetros por hora y A se mueve a la derecha a menos velocidad, a 100 kilómetros por hora, ¿qué movimiento vería C respecto al automóvil A? Esa es la pregunta. Y tenemos una manera matemática teórica de describir eso. Y lo propio con B. B se mueve a 60 kilómetros por hora y el asunto es lo mismo, ¿no? El asunto es saber cómo se va a mover B para C. Si sabemos que C, para nosotros que estamos en tierra, se mueve a 120 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la velocidad de A que aprecia C y cuál sería la velocidad de B que aprecia C? ¿Y en qué sentido sería? ¿Tendría que ser también hacia la derecha? Pero está muy bien que lo hayan pensado, ¿ah? Claro, claro que sí, hay una diferencia de velocidades. Un problema que yo noto que tienen muchas veces ustedes es que les cuesta un poco estructurar las cosas, ¿no? Eso está bien. Eso está bien porque creo que parte de mi misión es ayudarlos a escribir un poco. A ver, entonces vamos a hacer esto, ¿ok? Eh, este primer diagrama de la situación nos ayuda a comprender lo que está pasando, ¿no? Como yo les dije, la información que me da el problema es muy compleja, ¿no? Me habla de carreteras, me habla de automóviles, pero todo eso no es importante. Al final lo que es importante es que se está dando a cabo un movimiento a lo largo de una recta y lo que es importante es que puedo considerar los automóviles como partículas puntuales porque lo único que me interesa es qué tan rápido se están moviendo. No me interesa qué tanto recorren, no me interesa un punto de contacto en específico, así que puedo hacer estas simplificaciones. Y al mismo tiempo, el problema me añade, ¿no? Un automóvil C que se mueve a 120 kilómetros por hora en el mismo sentido que A. ¿Ok? Esto de acá es importante porque es una consecuencia de la decisión que tomé. Yo tomé la decisión de que A se moviera hacia la derecha, entonces siendo consecuente, siendo un profesional que asume sus responsabilidades con esa decisión, la consecuencia es que C también se mueva hacia la derecha. Dado esto, nos preguntan cuáles son las velocidades de A y B que aprecia C. Entonces, a partir de la información que nos da el ejercicio tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos que la rapidez del automóvil A respecto a tierra son 100 kilómetros por hora, tenemos que la rapidez de B respecto a tierra es de 60 kilómetros por hora y tenemos que la velocidad de C respecto a tierra es 120 kilómetros por hora. Dado esto, dados estos tres vectores, yo ahora lo que voy a hacer es operarlos. Y algo que yo les había enseñado en el capítulo 0, que trabajamos con vectores, es que siempre que ustedes vayan a hacer cuentas con vectores, necesitan fijar un sistema de coordenadas. ¿Ok? Ese sistema de coordenadas, dado que todos los vectores pertenecen a una misma recta horizontal, lo defino así, ¿no? Lo defino como un sistema de coordenadas cuya dirección coincide con la recta horizontal. Y fijo un sentido, ¿no? En este caso, fijo el sentido hacia la derecha. Esto de aquí es importante, ¿ah? Este sistema de coordenadas, ojo, chicos, ojo, este sistema de coordenadas es algo necesario para hacer las cuentas con los vectores, es una herramienta matemática,
Pero este señor, por favor, no es un observador. El sistema de coordenadas, este sistema de coordenadas simplemente es una herramienta matemática que me permite llevar a cabo las cuentas que a mí me interesan para relacionar esos tres vectores, ¿ok? Pero él no es ningún observador. No es que X se trate de una persona que está en la capacidad de ver las tres cosas. Simplemente es un sistema de coordenadas y ya. No es un observador. Conceptualmente hablando, eso es algo importante que ustedes caigan en la cuenta. Bien, ahora, como tenemos poco tiempo disponible, solamente 3 minutos, creo que es aconsejable comenzar una nueva sesión. Así que atentos, ¿ok? Voy a iniciar una nueva sesión, voy a cerrar esta.